Me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar por unos minutos antes de que entre a dar su exposición, a dar su conferencia con la periodista, escritora y política mexicana Beatriz Pajés. Usted, estoy seguro que la ubica perfectamente porque ha estado en programas informativos nacionales. Yo la recuerdo pues prácticamente de siempre, en Televisa, en Canal 11, en Multivisión, en Canal 40, comentarista, analista política, directora de la revista Siempre, por supuesto, integrante y vocera de la comunidad denominada Sí por México, comunicadora a favor de las causas sociales mexicanas e iberoamericanas. Aunque ella se describa como una mexicana más, a mí me da mucho orgullo y gusto poder platicar con ella. Beatriz, bienvenida a Tijuana. Encantada, Muy buenos David. días. Encantada de estar aquí en Tijuana, esta enorme y gran ciudad en el rincón de la República. Muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenida. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar, pero por teléfono no habíamos tenido la oportunidad de vernos en persona y también me da mucho gusto. México hacia el 2023. Eso puede significar muchas cosas, y más si hablamos de que a nivel nacional tenemos una de asignaturas pendientes, problemas y situaciones que resolver que no acabáramos de enlistar, Beatriz. ¿Qué es lo que viene Así a es. presentar en cuanto a esta temática? Bueno, es el 23 porque es el camino hacia lo más importante, que es el 24. Naturalmente que la antesala para la sucesión presidencial, para que se resuelva la sucesión presidencial, es el 24, pero de lo que hagamos o dejamos de hacer en el 23 como sociedad y los partidos de oposición, de eso va a depender salvar al país o consolidar un proyecto político autoritario que le está dando al país, por el cual el país está pagando enormes costos políticos, económicos y sociales. ¿Cuál considera que es la principal situación que en este momento tendríamos que voltear a ver los mexicanos para reflexionar y poder tomar una decisión en su momento? Porque sí, mediáticamente los temas se van desdoblando cada día y van cambiando. Hoy estamos hablando a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy estamos hablando a través de los problemas de las demandas por el TEMEC, pero es un acumulado de lo que pasó más los que ya vemos venir. Entonces, si yo le pregunto esto, ¿a dónde tenemos que voltear a ver los mexicanos para hacer la reflexión correcta? ¿Qué sería? La sociedad tiene que pensar, David, si hoy vive mejor que antes, si sus hijos tienen una mejor escuela que hace 6, 12 o 20 años, si hoy puede comprar a sus hijos un par de zapatos más, si sus hijos pueden comer mejor y pueden vivir mejor, si tu empleo es mejor que el que tenías antes, si tienes un salario mejor que el que antes percibías, si tu calidad de vida, si tu capacidad de presupuesto es el mismo o se ha venido deteriorando tu vida. Eso creo que en lo particular, David, es muy importante. Tenemos que voltear a ver a lo que está pasando con los niños enfermos con cáncer que no tienen medicamentos. Tenemos que voltear a ver a las mujeres que han perdido refugios, que han perdido estancias infantiles, un derecho de la madre trabajadora. Tenemos que voltear a ver si una mujer que está enferma de cáncer de mama puede ir como antes iba a un centro de salud en el que recibía atención gratuita y de calidad. Tenemos que voltear a ver a eso, tenemos que voltear a ver si no hemos tenido que salir de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestra colonia por el tema de la violencia, porque tenemos a grupos, cárteles que nos están extorsionando y nos están quitando y afectando nuestro patrimonio todos los días. Y no solamente eso, tenemos que voltear a ver si no tenemos un hijo o una hija desaparecida. Tenemos que voltear a ver si podemos ir a trabajar, subirnos a un autobús, al transporte público y no nos hurten, no nos quiten el salario que percibimos ese día. Tenemos que voltear a ver a eso, pero nosotros los periodistas también tenemos que voltear a ver si estamos ejerciendo la libertad de expresión a plenitud o si de alguna manera alguien o algo nos está coartando esta libertad. Claro. Si tenemos miedo, tenemos que preguntarnos si hoy tenemos miedo de ser lo que somos, de hablar como hablamos, de dedicarnos a lo que nos dedicamos. Tenemos que pensar si tenemos certidumbre de vida, si sabemos lo que va a pasar mañana, si vamos a mantener el empleo o no, o a qué nos vamos a dedicar. Claro. Creo que tenemos que pensar en todo eso, David, pero en el terreno político tenemos que pensar también si México va a ser capaz de preservar su democracia, sus libertades
el Estado de Derecho que todos los días, desde arriba, desde las altas cúpulas del poder, que serían los principales obligados a garantizar el respeto a la Constitución, si la están respetando o la están violando. Todo eso tenemos que ver. Sí, y es muy interesante temas, algunos que usted acaba de mencionar, Beatriz, que si bien son de todos los días para los tijuanenses, para los bajacalifornianos, habría que ver si efectivamente nos estamos haciendo la pregunta correcta. Porque aquí a diario llegan las personas víctimas de la violencia extrema, por ejemplo en Michoacán, pero no solamente de allí. ¿Y qué le puedo decir de los periodistas asesinados recientemente aquí en nuestra localidad? Así es. De nuestras queridos Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, solamente por mencionar muchos casos de todo el país. Hoy la columna, la participación en el Universal de Beatriz Pajés se llama El narco sostiene la silla presidencial. Un tema duro, un tema del que venimos platicando desde hace muchos meses, si no es que años, y que si bien no es exclusivo, Beatriz, hablar del narcoestado, de una narcoadministración, no es exclusivo de esta administración, hoy por hoy toma acotaciones distintas. ¿Qué hay respecto a esto y la actual administración federal? Es que hay una diferencia muy importante. Es cierto, ha sido muy criticado los sexenios anteriores por no combatir con todos los recursos del Estado al crimen organizado o no tener una política, una estrategia de seguridad adecuada para combatirlo. Eso siempre ha sido muy criticable y creo que México no ha encontrado todavía la ruta correcta para hacerlo, no ha construido la ruta, la política de seguridad para hacerlo. Pero en este régimen, a diferencia de los anteriores, tenemos un ingrediente que nunca habíamos visto. Primero, esta política de seguridad que no es política, que no es nada, yo más bien diría que es un acto de complicidad, que es la política de los abrazos, no balazos. ¿Eso qué es, David? Eso es simple y sencillamente una declaración de complicidad, de contubernio y sobre todo de impunidad hacia el crimen organizado. ¿Cómo es posible? Vamos, y no lo estoy diciendo yo, lo acaban de decir simplemente los jesuitas, la comunidad jesuita, que ya tuvieron 2 importantes víctimas allá en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Claro. Los jesuitas, los sacerdotes han dicho, bueno, le han pedido al presidente de la República no solamente cambiar esto que no es una estrategia de seguridad, los abrazos no balazos, construya por primera vez en el régimen una estrategia de seguridad. Porque esto, señor presidente, es un Estado fallido. Cuando usted, en lugar de combatir y de aplicar la ley sobre todo, porque no estamos hablando de ojo por ojo, no estamos hablando de diente por diente, estamos hablando simplemente de aplicar la ley, no se está haciendo. Y esto está creando un paraíso de impunidad para la delincuencia. Y por el otro lado, bueno, hay otra parte importantísima. Por primera vez en el 2021, en un proceso electoral donde se eligieron el Congreso Federal y 15 gubernaturas, vimos cómo actuó de manera directa el crimen organizado para apoyar al partido en el poder, es decir, a Morena. Y esto, repito, no lo estoy diciendo yo. Hay 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, que presentaron ante la Organización de los Estados Americanos un testimonio de cómo en cada entidad ganada por Morena, usted acaba de mencionar un estado, Michoacán, tendríamos que agregar Sinaloa, tendríamos que agregar Nayarit, tendríamos que agregar Sonora, tendríamos que agregar Zacatecas, donde hay testimonios comprobados de cómo participaron los criminales para apoyar a los candidatos de Morena. Esto, David, significa una y sola cosa, que la democracia electoral esté en riesgo, que ya no somos usted y yo los que vamos a decidir quién va a ser el candidato ganador, sino el crimen. Entonces, estamos ante el gran riesgo de perder al Estado mexicano. Entonces, todo eso tenemos que voltearlo a ver. Por supuesto. Y habría infinidad de temas, Beatriz, que yo le quisiera seguir preguntando, pero el evento está arrancando y la están esperando, así que gracias, tengo que despedirla, pero pues algún momento tendremos que seguir platicando, si usted nos lo permite, Beatriz, porque hay que hablar
hay que hablar del agua, hay que hablar de las corcholatas, hay que hablar del INE, hay que hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, Bueno, hay una infinidad. no acabaríamos. Y todos los días, David, nos llenan de temas. Sí, le pediría un mensaje, una reflexión final, un poquito pensada, si me lo permite Beatriz, para los baja californianos y sí, también evidentemente para los tijuanenses, pero para también muchos mexicanos que nos escuchan del otro lado de la frontera, muchos mexicanos que en este momento están cruzando a trabajar, muchos mexicanos que están allá, muchos mexicanos que no pueden regresar a ver a su familia porque cruzaron de manera indocumentada y que cobran especial relevancia porque pues son quienes han salvado la economía. Pero yo siempre me pregunto, ¿y por qué están allá entonces, no? Claro. Y de quién es la responsabilidad. Pero a todos ellos, ¿qué les diría para cerrar de manera Yo les conclusiva? diría que pensaran lo que está sucediendo en el país. Si están en Estados Unidos viviendo, que se pregunten por qué están viviendo allá. Evidentemente porque no hay condiciones de vida y de trabajo en México. Que se pregunten si no ha llegado la hora de provocar un cambio. Yo no les estoy diciendo, esto, ojo, yo no le estoy diciendo a la gente que regresemos al pasado. El pasado ya se fue. Y no tenemos, lo peor que le podría ocurrir al país es regresar a ese pasado. Tenemos que construir entre todos, tenemos que construir un nuevo país. Pero para eso tenemos en el 24 que ir a votar para cambiar esto. Morena no es la solución, es el sinónimo de la mediocridad, es el sinónimo del empobrecimiento del país, es sinónimo del atraso. Yo no les estoy diciendo que volteamos a ver a gobiernos anteriores que tampoco dieron resultados, construyamos algo distinto, pero lo que actualmente tenemos, eso no es una respuesta, es una apuesta al fracaso y a la falta de libertades. Tenemos que tener mucho cuidado con eso y yo les diría, mantengámonos unidos, no permitamos que desde el gobierno nos dividan a los mexicanos, que nos enfrenten a los mexicanos, ni por razones de color de piel, ni por razones de creencias, ni por razones políticas o ideológicas. Los mexicanos tenemos que estar unidos para salvar lo más importante que es nuestra casa, y nuestra casa es este país. No permitamos ni entreguemos las escrituras de nuestra casa a un solo hombre. Y una frase con la que siempre acostumbro terminar, ¿México es de todos, David, o no es de nadie? Muchas gracias. Beatriz, un placer. Gracias. Gracias, buenos días y éxito en la conferencia. Es la periodista, escritora y política mexicana Beatriz Pajes.